Una pregunta clave. Tal era la fe de Abraham, pero la pregunta clave es, ¿cuándo fue que Dios proclamó a este hombre como justo? ¿Cuándo fue circuncidado o antes de ser circuncidado? Los falsos maestros de Galacia decían, ustedes no pueden ser justos a menos que sean circuncidados. Ellos insistían que un ritual era esencial para salvación. Entonces, ¿cuándo fue que Dios atribuyó la fe de Abraham por justicia? ¿Fue antes o después de haber recibido el rito de la circuncisión? Fue antes, no después. Abraham fue contado como justo antes de que supiera nada de este ritual. La declaración de fe atribuida a Abraham por justicia es encontrada en Génesis 15, mientras que el rito de la circuncisión no es introducido hasta 2 capítulos después. La justificación fue atribuida a Abraham en el momento que él creyó y confió en Dios. Lo mismo que es verdad para usted, lo es para mí. Al momento que creemos y confiamos en Jesucristo, Dios nos atribuye su justicia, no en cuanto a lo que hemos hecho o vayamos a hacer, pero simplemente en cuanto a nuestra creencia en Jesucristo. Como Cristo es el Señor del cielo, el Hijo de Dios y mi Salvador personal, confiaré en Él. Cuando lo hago, Dios dice de mí, justo. Un día a Jesús se le preguntó, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6, 28 y 29. Si desea hacer la obra de Dios, crea en Jesucristo. Esa es la obra de Dios. Esto es lo que Dios requiere de usted. ¿Qué es la verdadera fe? Es interesante que Santiago, quien escribe una epístola para dar un puntapié en el trasero de algunos cristianos para sacarlos de su indiferencia y hacerlos mover, también usa a Abraham como un cuadro de fe. Su preocupación particular es el demostrar que la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. Santiago dice que la fe de Abraham lo condujo a hacer ciertas cosas. Por lo tanto, Dios reconoció su fe. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Santiago 2:22 y 23. Nuestras acciones deben estar en armonía con lo que creemos. Creer no es meramente lo que decimos, creer es demostrado por lo que hacemos. En otras palabras, la verdadera fe es más que meras palabras. La verdadera fe nos conduce a acciones apropiadas. Si yo realmente creo en cierta cosa, entonces mis acciones serán de acuerdo a lo que creo. Puede que yo vehementemente proteste una creencia en algo, pero si mis acciones son inconsistentes de acuerdo a la creencia que profeso, entonces mis convicciones se toman dudosas. Por ejemplo, yo puedo decir que creo que el lunes habrá una bancarrota de la bolsa de valores y que el dinero ya no tendrá ningún valor. Todos los bancos estarán cerrados, las casas de ahorro y préstamos cerrarán sus puertas y ustedes no podrán sacar su dinero. Pero si yo no voy inmediatamente al banco a retirar mis fondos, ustedes podrán correctamente decir que en realidad no creí en lo que había dicho. Nuestras acciones deben estar en armonía con lo que creemos o nuestra creencia puede ser dudada. Debido a que Abraham realmente creyó que a través de Isaac su simiente sería llamada, es que pudo llevar a su hijo a la montaña, ponerlo en el altar y levantar su cuchillo. Él estaba listo para bajar su cuchillo porque realmente creyó lo que Dios había prometido, que a través de Isaac su simiente sería llamada. Isaac todavía no tenía ningún hijo y estuvo dispuesto a obedecer a Dios en ofrecer a Isaac en sacrificio. Él sabía que Dios, si fuera necesario, levantaría a Isaac de la muerte para cumplir su promesa. Ver Hebreos 11:9. A tal grado creyó él en esta promesa de Dios. ¿Qué tanto creemos nosotros en las promesas de Dios?
Hace muchos años atrás escuché de alguien que se quedó sin combustible en el medio de una tormenta de nieve y necesitó pedirle un poco a su vecino. El río que separaba su casa de la de su vecino tenía la superficie congelada, así que se arrodilló y con las manos se extendió tan lejos como le fue posible sobre el hielo, golpeándolo con sus nudillos para determinar el grosor del hielo. De esta manera, estirándose y golpeando pulgada a pulgada, hizo su camino a través del río. Pronto sus nudillos estuvieron ensangrentados. Ya muy cerca de alcanzar la orilla más lejana, escuchó un retumbar detrás de él y vio una estampida de caballos atravesando el río. Algunos de nosotros decimos, yo creo en la promesa de Dios, pero todavía nos encontramos golpeando para ver si su promesa nos sostendrá. Nos movemos pulgada a pulgada cuidadosamente. Yo sé que Dios dijo que Él suplirá todas mis necesidades, decimos, pero no estoy seguro que Él lo hará. Este pago está en deuda y estoy golpeando para ver si Él suplirá esta necesidad. Espero que cumpla su promesa. En contraste, otros se aventuran en las promesas de Dios. Ellos han aprendido que Dios siempre cumple sus promesas. No importa cuán malas las circunstancias aparenten ser, alguna vez pudieron haber sido también golpeadores de hielo, pero una y otra vez descubrieron que Dios es fiel. Eventualmente su fe fue fortalecida y comenzaron a actuar de acuerdo a ella. Todos nosotros exteriorizamos nuestras verdaderas creencias. Estas son demostradas por medio de nuestra vida. La fe de Abraham fue demostrada por sus acciones. Si se hubiera sentado a discutir con Dios realmente, no hubiera creído. Imaginemos que él hubiera dicho, Dios, yo no puedo ofrecer a Isaac. ¿Quién te entiende, Señor? Él es mi hijo. Tú has prometido que a través de él las naciones del mundo serían bendecidas, Señor. No puedo hacerlo. Muchas personas piensan que solo con decir algo significa que es una creencia, pero una creencia no es manifestación de lo que uno dice. Las creencias requieren acción, son demostradas por nuestras acciones. Así es que Santiago, citando el mismo pasaje del Antiguo Testamento como lo hizo Pablo, busca comprobar que la fe sin obras está muerta. Decir que se cree algo, pero fallar en vivir esa creencia prueba que uno no tiene una fe real. La verdadera fe se demuestra a sí misma en acciones que están en armonía con la fe que es declarada. Abraham creyó en Dios y su creer obró en acciones externas que estuvieron en armonía con su creencia. Así es que Dios consideró su fe como justicia. Abraham no fue justo por lo que hizo, él fue justo por lo que creyó. Lo que él hizo estuvo en armonía con lo que creyó. Dios tomó el creer y atribuyó justicia a Abraham por su fe. ¿Capta el cuadro? Nada de esto, por supuesto, significa que nuestras acciones siempre van a ser perfectas. Como hijos de Dios que creemos en Jesucristo, estamos involucrados en una guerra espiritual. Aunque nuestros espíritus son renovados en Cristo Jesús, todavía estamos viviendo en estas moradas viejas y corruptas, nuestros cuerpos. Mi morada corrupta me hace fuertes demandas. Hay veces que me encuentro luchando contra mi carne para no hacer las cosas que en realidad deseo hacer. Algunas veces mis actividades y acciones están opuestas a mi fe en Jesucristo, pero no puedo vivir en esa condición. Yo puedo tropezar y caer como lo hacen todos, pero no me quedo ahí. El Espíritu no permite que me quede ahí. Él me anima y me ayuda a levantarme otra vez. Cuando me tropiezo y caigo, Dios no toma el borrador y quita mi nombre del libro de la vida. Cuando uno le está enseñando a su hijo o hija a caminar, el que tropiecen no nos incita a gritarles, salte de aquí, mocoso, tú no eres mi hijo cayéndote así, te desheredo. No, uno toma a su hijo y le dice, está bien, trata otra vez, ven ahora, papito, ven, y animamos a nuestro hijo a intentar una y otra vez.
Usted es hijo de Dios. Él está tratando de ayudarle a desarrollar un caminar con Él. Nos conforta saber que cuando tropezamos y caemos, Él no nos da un puntapié, ni nos deshereda. Él no nos dice, tú ya no eres mi hijo porque tropezaste. Al contrario, Él nos levanta y nos sacude el polvo. Él nos dice, todo está bien, ahora trata de nuevo. Cualquiera que es nacido de Dios no puede vivir en pecado. No podemos estar practicando una vida de pecado. Si lo estamos haciendo, estamos negando que creemos en lo que decimos que creemos. Abraham creyó en Dios y sus acciones estuvieron de acuerdo a su creencia. Por supuesto que esto no quiere decir que una vez que Abraham dedicó en fe su vida a Dios, no titubeó otra vez en su creer. Lejos de ser así, en Génesis 15:6, la declaración bíblica sobre la fe de Abraham se encuentra intercalada entre dos incidentes que describen dos grandes lapsos en su fe. Los capítulos 12 y 20 de Génesis describen cómo Abraham inventó mentiras tramadas para salvar su propio pellejo. En vez de confiar en Dios para protegerlo, Abraham también pudo haber sido un golpeador de hielo, pero esta no fue una característica dominante en su vida. Él sufrió deslices ocasionales como todos nosotros, pero no siguió viviendo en ellos. Él vivió una vida de fe a tal grado que la Biblia lo llama un hombre de fe. La fe de Abraham lo condujo a vivir de acuerdo a ella. Aún así, no fueron sus acciones por las cuales Dios determinó su justicia. Su justicia fue determinada por su creer. Es igual con nosotros. Nuestra fe debe necesariamente conducirnos a una vida de obediencia y acciones correctas, pero no son esas acciones correctas o nuestra obediencia lo que nos gana el permanecer justo delante de Dios. La justicia de Cristo no es impartida por fe, por virtud del hecho de que yo creo en Dios y estoy confiando en Jesucristo, llego a ser un hijo de Abraham, llego a ser su descendiente y es así que las promesas y bendiciones del pacto que Dios hizo con Abraham son más también. Este evangelio de gracia fue predicado hace mucho tiempo por medio de Abraham. Su vida es un cuadro glorioso de lo que la gracia es y hace. Es mucho más precioso que cualquier pintura exhibida en el Museo del Louvre o el Museo Metropolitano de Arte. Es un cuadro elocuente del amor de Dios para un pecador que deposita toda su confianza en Él. Y lo mejor de todo este cuadro es que nosotros estamos justamente ahí en el trasfondo con la palabra bendecido resplandeciendo en nuestras frentes.